creciendo. ¿Y sabéis por qué estamos creciendo? Por dos cosas. Estamos creciendo porque estamos forjando unidad interna en la organización. Porque fuera de nuestras fronteras de la organización ya no se escucha que estamos pegándonos tortazos los unos con los otros. Lo que se escucha ahora es que estamos con propuestas concretas alternativas, que hemos hecho un buen análisis de la crisis y que estamos con propuestas concretas que es lo que le interesa a la gente. Y porque no nos dejan más hueco en los medios de comunicación. Si tuviéramos más hueco con el discurso que tenemos, creceríamos más. Porque la gente necesita esperanza. Necesita un discurso nuevo, un discurso rupturista, un discurso que diga la verdad, que le diga al pan pan y al vino vino, que lo que digamos no lo creamos, que lo apliquemos allá donde estemos, que mantengamos coherencia, decencia, ética, esos valores que se han encargado tanto politiqueo barato en este país durante tantísimos años. Y como eso es lo que quiere la gente y necesita, nosotros estamos en eso. Y vamos a seguir de ahí y no nos vamos a desviar ni una pizquita de ese camino porque entendemos que estamos en el camino correcto. De la COE ni hablo. Quieren despedir, no despido libre que ya está, lo quieren barato, más barato todavía. No quieren ni en que en los ERES intervengan las consejerías de trabajo. Pero sabéis un dato, y esto lo tenemos que pregonar, como hacían los pregoneros hace 100 años en los pueblos, lo tenemos que pregonar para que todo el mundo se entere. Han declarado en 2006 los empresarios que ganan una media de salario al año de 13.000 euros. Estos son datos de GESTA, Sindicato de Hacienda, de la agencia tributaria. Han dicho los empresarios que han ganado de media 13.000 euros. ¿Sabéis lo que han dicho los trabajadores asalariados? Entre los que están muchos de nosotros, que ganamos 20.000 euros de media al año. ¿Se cree alguien en este país que los trabajadores han ganado de media al año 7.000 euros más que los empresarios? ¿Se lo cree alguien en este país? No es necesario incrementar la inspección fiscal, buscar ese 23% de economía sumergida, buscar esos 15 años de bonanza económica con una buena inspección desde el Estado para que realmente salga y aflore todo ese dinero y contribuyan, como dice la Constitución, a la contribución social que tienen que hacer con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este país. Por tanto, no nos creemos nada de la COE, están mintiendo. Quieren más dinero porque no tienen límite. La ambición es inmensa y las propuestas que hacen no son propuestas que vienen a resolver la crisis, sino son más de lo mismo de lo que hemos conocido. Y dicho lo anterior, y voy cerrando, concluyendo, estoy pasando. Dicho lo anterior, le hemos llevado dos propuestas al gobierno. Una no la voy a desarrollar porque la tenéis, la mayoría la tenéis, pero es 1.900.000 puestos de trabajo con un gasto de 61.800 millones de euros, 3.000 millones para la pequeña y mediana empresa para liquidez, 5 años sin intereses, autónomos, pequeña y mediana empresa. Planteamos un fondo de 6.000 millones de euros, 5.300 lo vamos a concretar. En este momento, hoy ya está parida la propuesta. Coincide en una parte con la propuesta que acabo de ver en Castilla-La Mancha. Hemos propuesto, vamos a hacer la propuesta pública, lo escucháis por vez primera, no hay medios de comunicación, por tanto lo sacaremos cuando toque, pero vosotros aquí, vosotras la vais a conocer. Hemos dicho que el 1.127.000 personas en España que no tienen subsidio de desempleo en este momento, que no cobran nada, proponemos un plan para que desde los ayuntamientos, con el salario mínimo interprofesional, con alta en la seguridad social de jornada completa, con 4 horas de trabajo, que es el ajuste con un salario de 1.000 a esos 624, y 3 horas de formación, creemos ese 1.127.000 puestos de trabajo por 6 meses en los ayuntamientos, con 50.000 técnicos que tienen que salir entre los universitarios y universitarias de nuestro país, que han acabado carreras universitarias y que están parados chupándose en los mocos en la casa. Y se puede hacer, eso cuesta 6.000, no llega a 5.300 millones de euros. La propuesta del gobierno de Castilla-La Mancha son 30 millones. Aquí para hacer ese plan hacen falta 300 millones de euros. Esta semana lo vamos a sacar y lo vamos a llevar al Parlamento de España para que el gobierno intente aplicarlo, porque esa es una buena salida. No es darle dinero a la gente por nada, se ponen, cobran 6 meses, trabajan 6 meses, se forman y después pueden cobrar el subsidio otros 6 meses en ese sentido. Esta es una propuesta positiva que da cobertura y que estamos en ella y es una más de la que hemos hecho. Le hemos dicho, además de esa propuesta, proponemos que se creen 120.000 puestos de trabajo en diversos sectores, escuelas infantiles de 3 años, la ley de dependencia que solamente se está cumpliendo. De todas las cartas de solicitudes que hemos hecho de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha,
Se han aprobado, de cada 100 que se han aprobado, solo se han pagado 55. Hay 45 con el papel en tu casa que dice que tienes derecho, pero el dinero no lo han dado. Y los que han pagado han dado la ayuda más débil, que es la ayuda al familiar para que cuide al mayor. Y esa no es la filosofía de la ley de dependencia. La filosofía es que la ley de dependencia, además de cuidar a mayores y a gente discapacitada, genera empleo y genera 300.000 puestos de trabajo en este país, que es el informe y el estudio que hizo Comisiones Obreras cuando se hizo este trabajo en el libro blanco. Y eso no se está aplicando por falta de dinero. Y hay una pregunta, se la hacía el otro día Zapatero. Le decía, haz un gesto, porque no me dijo sí a nada de las propuestas. Decía, haz un gesto, reconcíliate con tu base social por lo menos un poquito. Decía, ¿cómo? Decía, pues el impuesto de patrimonio que lo has quitado al 1,1 de las grandes fortunas, es decir, de los más ricos de este país, pagaban un impuesto que era el impuesto de patrimonio. Y eso afecta al 1,1% de las grandes familias de España desde el punto de vista del dinero. Lo ha quitado el gobierno de esa manera. Y tenemos que intentar conquistar en la calle lo que otros conquistan en los despachos. Por eso el 14 de mayo también hay que estar en la calle, con la convocatoria de los sindicatos europeos. Por eso hemos estado el 9 de mayo. Por eso vamos a ir el 9 como Izquierda Unida a Madrid a hacer un acto, para la campaña europea. Por eso vamos a hacer campaña también por Europa. Y en Europa, y con ello concluyo, un par de mensajes. El otro día le decía yo en la Universidad Complutense a los chavales, que había muchos allí, por cierto, con mucha edad, estaban los jóvenes, están los jóvenes despertando. Y yo les decía, mirad como la ley nos impide pediros el voto para las europeas, y lo pensamos. La gente aplaudía mucho aquella cosa, ¿no? Se ve que se lo pensaba. Pero fijaros, las primeras elecciones en Europa hubo un 34% de abstención. En estas últimas ha habido un 54%. Y en estas dicen que va a haber un 73% de abstención. Los mejores datos dicen que un 60% de ciudadanos no vamos a ir a votar en España a las europeas. ¿Esto por qué? Pues la pregunta tenemos que pensar qué han hecho los conservadores y los socialdemócratas en Europa, que han sido incapaces de encantar a los ciudadanos de España con la Unión Europea. ¿Por qué no nos han encantado? Porque lo que nos ha llegado es jornada de 65 horas, que no prospera, pero que se ha discutido. Nos llega la directiva de la vergüenza con los inmigrantes, recorte de derechos. Nos lleva la directiva Bolkestein, la directiva de servicios, eso de que se puede pagar salarios del país barato de origen en un país europeo, donde los salarios son mucho más altos y hacer un piso social con los trabajadores. Nos llegan cosas como que se hace una invasión en Gaza y se mata a la gente de manera miserable y la Unión Europea mira para otro lado y dice que va a protestar. Y como decía una vez Pablo, se levanta el diputado y amenaza con una pregunta parlamentaria. Esa es la Europa que hemos tenido. Y ante esa Europa pues no anima a nadie. Y nosotros defendemos la Europa de la intervención pública. Intervenir en la economía, más Europa, más social. Intervención en la agricultura, no neoliberalismo en la agricultura que está conduciendo a situaciones dramáticas en determinados sectores. Planteamos una política de intervención pública con mucha nitidez. Y estamos planteando una Europa más social, de más derechos, menos militarista, con más presupuesto, más Europa, con más parlamento, con un gobierno de Europa, en definitiva que podamos construir esa Unión Europea. Todo este discurso es el que vamos a hacer en la campaña europea en cuanto empecemos, y aunque el voto no lo vamos a pedir ahora, pero sí lo podéis ir pensando desde el punto de vista de las elecciones europeas, reflexionar sobre la crisis, reflexionar sobre los responsables, reflexionar sobre los que se han llevado el dinero, sobre los jóvenes hipotecados de por vida, sobre los trabajadores parados, y reflexionando sobre eso tranquilamente y contando con la gente que conozcamos, seguramente que nos juntamos en la alternativa, que es lo que está haciendo falta en este país, y que nosotros hemos dicho ni más ni menos, que es el socialismo democrático del siglo XXI, el que queremos construir en esta España.